Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen este lunes en este programa Asiento Extra, un programa de 1 hora durante el día de hoy. Vamos a estar hablando con respecto a los incendios que lamentablemente se incrementan en diciembre y cuáles son esos consejos que debemos de tener para evitar esta situación. Por eso está con nosotros don Allen Moya, él es jefe de Ingeniería de Bomberos, a quien agradecemos su compañía el día de hoy. Don Allen, muchísimas gracias y feliz inicio de semana. Muchas gracias, muy amables, gracias por invitarnos y saludos a todas las personas que nos escuchan. Don Allen, hablábamos, mencionaba yo al inicio de que lamentablemente siempre en diciembre se hace repunte en los incendios. ¿Cuáles son esos errores y a qué se debe principalmente esta situación? Bueno, tal vez lo primero es que mientras nosotros llevamos la estadística durante los últimos años, siempre la principal causa de incendios está relacionada con los sistemas eléctricos y los aparatos eléctricos. Entonces es muy importante que en una época como esta prestemos atención al sistema eléctrico y a los aparatos que conectamos y que compramos para reducir el riesgo de incendio. Entonces, ¿cuál es nuestra principal recomendación? Bueno, revisar la instalación eléctrica. Deberíamos de revisarla cada 5 años, que la revise un ingeniero incorporado al colegio, electricista, electromecánico, o un técnico graduado de un colegio vocacional, del INA, que tenga conocimientos suficientes para evaluar si nuestra instalación está en buenas condiciones, si la distribución de carga es la adecuada y detectar si hubiera alguna falencia para tomar medidas y evitar que esto pueda en algún momento ocasionar un incendio. Que lamentablemente ese es un error principal, don Allen, más que, ustedes lo conocen mejor que nadie. Las personas hacen sus mismas instalaciones y en esta época, aparte de eso, recargan y sobrecargan los tomas, las extensiones para conectar las luces, conectar el árbol, conectar los adornos navideños. Sí, digamos, es importante el tema de dejarle las cosas, digamos, a las personas que están preparadas para eso. Lamentablemente en nuestro país, como usted lo menciona bien, el tema de hacer nuestras propias instalaciones, y también hay muchos electricistas empíricos en la calle que tal vez no tienen el conocimiento y no tienen la formación adecuada para hacer instalaciones eléctricas, y hay veces, tal vez por un tema de precio que desconocemos, muchas veces los contratamos para hacer instalaciones eléctricas y esto pues va a aumentar el riesgo porque no tienen los conocimientos adecuados. Igual para nosotros, si no estamos entrenados, si no tenemos los conocimientos, si no estamos preparados, mejor contratar a un especialista para que nos haga la instalación eléctrica o nos la revise y evitar en algún momento que podamos llegar a tener un incendio en la vivienda. En lo que llevamos 16 días de diciembre, ¿cuántos incendios por decoración o árbol de Navidad se han dado? Bueno, al momento llevamos 2, pero el año pasado teníamos 12. Entonces, por dicha, hasta ahorita llevamos pocos. Creemos que obviamente el tema de las medidas de prevención y todo lo demás. También este año entró en rigor un decreto del MEC que regula la venta de adornos y luces navideñas, que ha venido a fortalecer todo este tema de la gestión del riesgo en el tema de los incendios, porque establece una serie de condiciones que deben tener las luces y los adornos navideños y que van sin duda en beneficio de la seguridad de todos nosotros. ¿Cuáles son esas recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta, y también este nuevo reglamento del MEI para tomarlo en cuenta, don Allen? Sí, una muy importante es que los luces y los dispositivos adornos navideños tienen que cumplir con una serie de reglas para importarse. Entonces, si no cumplen con esas reglas, no se podrían importar. En el caso nuestro, digamos, está muy relacionado con el tema de que tengan una certificación de un laboratorio de tercera parte, que puede ser UL, ETL, FM, algún otro, y esto viene indicado en la caja, o digamos, debería venir indicado en la caja donde vienen las luces, y típicamente traen unas etiquetas adentro. Entonces, si yo reviso la caja y me doy cuenta que trae, por ejemplo, este listado que es muy común en nuestro país, que es UL, ya digo, ok, estas son unas luces
que pasaron las pruebas y que se van a comportar de acuerdo como lo establece el fabricante. Y también dentro de las propias luces. Un error muy común que cometemos es que botamos el empaque o el manual de instrucciones y resulta que ahí viene un montón de información que es sumamente valiosa para nosotros. Por ejemplo, va a decir cuántas luces puedo conectar yo en serie, 2 o 3 o más, pero no es un tema, digamos, infinito. Yo no puedo empezar a conectar y tal vez hay veces nos gusta tener un montón en serie, pero no necesariamente yo puedo conectar las que yo quiera. Ahí se establece, por ejemplo, dice la carga que debo de tener. Hay un aspecto muy importante y es que establece si las luces son para interior o para exterior o para ambos. Entonces hay veces si queremos hacer una decoración en el jardín, ocuparíamos unas luces para exteriores. Si queremos hacerlo dentro de la casa, unas luces para interiores. Entonces esta información es muy valiosa. Por ejemplo, si trae luces de repuesto, ahí vienen y dicen cómo se deberían de cambiar. Obviamente la primera recomendación es desconectar la extensión, ¿verdad?, de la energía eléctrica o las luces o el adorno y luego proceder, pero es muy importante seguir las recomendaciones. Básicamente el decreto del MEC establece una serie de condiciones relacionadas con esto que hacen que estos dispositivos sean más seguros para nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son esos principales errores que cometemos a la hora de decorar nuestras casas, que por lo general ocurre lamentablemente todos los años? Bueno, un aspecto muy importante es que tengamos tal vez iluminación y decoración que no cumple con esa normativa, que tal vez si la compramos en años pasados, tenemos que revisar que esté bien con eso, que no esté deteriorada, ¿verdad? Si ya vemos que los cables están quebrados, que cambiaron de color, que hay luces quemadas, que se ve algo que no se vea bien, lo mejor es desecharlas y comprar nuevas. Otro tema muy importante es que la idea es que yo las conecte directamente a un tomacorriente. Si no tengo un tomacorriente exactamente donde está el árbol, donde están las luces, entonces podemos utilizar una extensión eléctrica. Pero ¿qué condiciones tienen las extensiones eléctricas? Lo primero, al igual que las luces, que sea certificada, que tenga un sello de un laboratorio que establece que esa extensión es adecuada y no usarla más por 90 días. El código eléctrico en el país establece que todo lo que son instalaciones temporales, como las luces, como los adornos, como las extensiones, yo no debería usarlas más de 90 días. Entonces, para esta época navideña nos queda muy bien diciembre, enero, noviembre, diciembre, enero, los 3 meses, pero sí es muy importante que usemos, si vamos a extensiones, nosotros no recomendamos el uso de regletas, porque la regleta tiene muchas opciones de conexión, entonces yo podría sobrecargarla y entonces la idea no es, si no sé cuánta carga le voy a poner y hay que hacer, digamos, conocer un poco más a profundidad, lo ideal es no utilizarlas. Y algo muy importante es que si vamos a salir de la casa, si nos vamos a dormir, desconectar todas las luces, inclusive los aparatos eléctricos que no estamos utilizando, y ya con eso, digamos, reduciríamos mucho el riesgo de incendio. Pero sí es muy importante desconectar todas las luces porque no sabemos en qué momento algo podría pasar. También no dejarlas, digamos, al alcance de las mascotas, que podría llegar a morderla, podría electrocutarse y también podría generar algún daño que podría provocar un cortocircuito, un incendio en algún momento. Don Allen, usted menciona, en el caso de las extensiones, entonces no superar los 90 días, pero muchas veces esas superan mucho tiempo más e incluso las guardan hasta para el siguiente año. Sí. Es ahí donde cometemos el principal error, entonces. Tal vez, digamos, guardarlas no pasa nada, el tema es no usarlas más de 90 días. Si yo una extensión tengo que usarla más de 90 días, eso quiere decir que yo estoy ocupando un tomacorriente en ese lugar. Entonces, digamos, lo de la decoración navideña, digamos que es muy temporal, pero digamos, si yo tengo una pantalla o un equipo, por ejemplo, de audio, de video, algún electrodoméstico conectado con una extensión, yo esa práctica debería quitar esa extensión y poner un tomacorriente en ese lugar para conectar el aparato eléctrico, porque las extensiones solamente son para cosas temporales. Yo tengo una fiesta y entonces voy a poner algún sonido afuera, algunas cosas, o la decoración navideña, pero no ninguna actividad que dure más de 90 días. Ahora bien, con respecto al tema de las regletas, entonces, ¿no es recomendable las regletas para no sobrecargarlas? Sí, lo ideal, si las vamos a utilizar, primero es saber que esté listada, digamos, que tenga un certificado, igual que las luces, que la extensión, ¿verdad? Esto es muy importante, que tengan un certificado de tercera parte que nos garantice. Lo otro es saber qué capacidad tiene. Entonces, por ejemplo, si es una regleta que cumple con estas condiciones, va a decir 15 amperios, 18, no sé, por ahí va a andar. Y yo debería saber más o menos cuánta carga le estoy poniendo, ¿verdad? Porque si le ponemos más carga, en algún momento podría fallar, sobrecalentarse. De hecho,
Nosotros tenemos, digamos, ahí en nuestro laboratorio regletas que han sido la causa de un incendio, y entonces lo ideal sería, digamos, para cosas de baja carga no la podríamos jugar, pero el tema es cuando perdemos esta percepción, ¿verdad? Uno ve, hay veces que conectan hornos, microondas, tostadores, planchas de las regletas, y esos dispositivos están diseñados para una corriente que no es tan alta, y entonces, como le decía, si las vamos a utilizar, entonces que tengamos un buen conocimiento técnico de cuánta carga podrían soportar y no sobrecargarlas. Muchas personas, familias, están usando también decoraciones con inflables. ¿Estos también son propensos a que ocurra algún incendio? No, tal vez, digamos, lo ideal digamos, normalmente son de plástico, es un material combustible, entonces lo ideal sería mantenerlo alejado, por ejemplo, de fuentes de calor. Si tenemos, porque ves, digamos, obviamente son candelas y velas, nosotros recomendamos que sean tipo LED, pero lo ideal es que ese inflable no esté en algún lugar donde se pueda tener contacto con fuentes de calor para que no se desinfle y se incendie, y también tener cuidado, digamos, de no obstruir un medio de egreso, alguna salida, algún lugar de la casa que mantenga las salidas disponibles. Ahora bien, ¿qué tan rápido, don Allen, se puede propagar un incendio que inicie en un árbol de Navidad? Bueno, el árbol de Navidad, si es natural y si es de ciprés, es un material combustible que tiene unas resinas y que hace que la propagación sea muy rápida. También tenemos árboles artificiales que, si no es de un material retardante al fuego, podría propagar el fuego muy rápidamente. Aquí valga la pena para hacer una mención especial. En las viviendas no hay ningún lugar seguro. Si tenemos un incendio, tenemos que salir de la vivienda, porque una vivienda se puede quemar en 5 minutos, o en 5 minutos el desarrollo del incendio puede ser tan grande que ya las probabilidades de sobrevivir bajan mucho. Entonces es muy importante que tengamos un plan familiar de emergencia, que ahorita podríamos conversarlo, pero sí es importante que tengamos en cuenta que un incendio en una vivienda se desarrolla en 5 minutos, y entonces salir de la vivienda es la prioridad más rápida, la prioridad número uno, ahora salir lo más rápido. Y lo otro importante es que no hay ningún lugar seguro, ¿verdad? Hay veces pensamos que meternos en el baño, que meternos debajo de la cama, ese tipo de cosas, y no es así. Lo más importante es salir. ¿Cada cuánto se registra, tiene el dato de cada cuánto se registra un incendio en el mes de diciembre? Típicamente, en promedio, en todo el año en el país son 3 incendios, más o menos en promedio 3 al día. Tal vez como no lo salen las noticias o no lo vemos, digamos, tal vez no lo percibimos, pero sí, en promedio son 3 al día. Y diciembre marca el inicio de la época seca, donde típicamente de diciembre a junio, que todavía, o mayo, que ya empieza a llover, también hay un poquito de aumento en la cantidad de incendios, pero sin embargo todo el año hay incendios, y en promedio 3 al día. ¿Cuáles son las principales causas que se dan estos incendios? Como lo mencionamos al inicio, los sistemas y los aparatos eléctricos, ¿verdad? Que tiene que ver con la electricidad. Los sistemas eléctricos ya hablamos, por ejemplo, aparatos eléctricos, al igual que las luces y todo lo demás, es importante que estén listados, que estén certificados, que tengamos algunos cuidados. Y la tercera en ese orden sería lo de gases, vapores inflamables, como por ejemplo el uso de gas licuado de petróleo para cocinar, ¿verdad? Que el gas licuado de petróleo es una fuente segura de energía, siempre y cuando sigamos todas las recomendaciones técnicas, y para eso hay algunas cosas que sí deberíamos de revisar en nuestros hogares. Por ejemplo, la más relevante es que el cilindro esté fuera de la vivienda, y lamentablemente en muchos hogares costarricenses cocinamos con el cilindro hasta debajo de la plantilla. Sí, que es lamentable que se sigue dando eso, a pesar de que hay recomendaciones y de que debería estar fuera de la vivienda el cilindro. Exacto. Y con los aparatos eléctricos, digamos, ¿qué es la idea de los aparatos eléctricos? Que si yo no estoy usando, no lo tenga conectado. Que si lo voy a comprar, que lo compre, que sea certificado. Y tal vez que si percibimos algún olor diferente, un ruido extraño, alguna condición de esas, entonces que lo desconectemos y lo llevemos a revisar. ¿A revisar dónde? A un lugar donde haya un técnico que ojalá sea de la marca de electrodoméstico, que tenga conocimiento y que nos permita saber que esa reparación se va a hacer siguiendo un estándar de calidad y técnico para garantizar que la reparación sea la adecuada. El hecho de la recomendación que usted da de no tener conectados los electrodomésticos que no se estén usando, aún así, ¿cuánto podría prevenir esta situación, don Allen? Mucho, digamos, porque ¿qué pasa? Por ejemplo,
La refri obviamente tenemos que tenerla conectada, pero son muy pocas cosas, el router tal vez por el tema de la internet y esas cosas, pero a veces tenemos, por ejemplo, conectado la plancha y tal vez no la dejamos conectada, eso es una fuente de calor, hay algunos, los hornos generan calor y si por alguna razón no lo apagamos completamente, podrían seguir generando calor y en algún momento provocar un incendio. También el tema de desconectar los aparatos eléctricos nos ayuda mucho en el consumo eléctrico, ¿verdad? Todo aparato que yo tenga en la casa y que tenga una luz encendida está consumiendo, porque aunque sea luz LED y consuma muy poco, en un año, en 2 años significa un consumo. Entonces lo ideal es que si yo no lo estoy usando, mejor lo desconecto y cuando lo voy a utilizar lo conecto, salvo que sea un aparato que yo use mucho, ¿verdad? Entonces, pero lo ideal sería que lo tuviéramos desconectado porque no sabemos cuándo podría fallar por alguna razón o tal vez se nos olvida apagarlo y entonces si es un aparato que genera calor podría generar un incendio también. Todos hemos escuchado historias, ¿verdad? De los que hemos dejado la cocina encendida porque a nosotros pasó una vez que dejamos la cocina encendida y nos fuimos a hacer unos mandados y cuando llegamos a la casa está toda la casa llena de humo y cosas así. Son descuidos que tenemos que prevenir. Don Allen, y volviendo nuevamente al tema de las decoraciones en Navidad, que también usted al inicio lo decía, desconectarlo en la noche, porque hay personas que pasan toda la noche conectada a la decoración, sobre todo la externa, ¿verdad? Para que se luzca más, entonces la dejan toda la noche conectada, que eso también podría ser un riesgo para sobrecalentar, ¿verdad? Las instalaciones. Sí, aunque ahorita, y obviamente es una recomendación nuestra que utilicemos luces LED, que son de muy bajo consumo, pues dejarlas toda la noche encendidas, además de que si están al exterior podría pasar que algún animal silvestre llegue y las muerda, les ocasione un daño, y tenemos también casos de que se van para la playa, ¿verdad? Ahora después de los días de vacaciones se dejan las luces encendidas durante todas las vacaciones y esto evidentemente aumenta el riesgo de que tengamos un incendio en la vivienda. ¿Cuáles son los lugares donde no se debería conectar o evitar conectar, sobre todo si tenemos una alta demanda eléctrica, las decoraciones de Navidad? Bueno, digamos, tenemos tomacorrientes por toda la casa. Lo ideal es que mi instalación eléctrica esté balanceada y que esos circuitos tengan una carga que sea adecuada para el breaker que lo protege y entonces yo podría ponerlas en muchos de los lugares. Aquí lo importante es que yo saber, porque por eso hablábamos de la recomendación técnico, que en algunos circuitos yo tenga la capacidad para poder conectar esas luces. Si bien es cierto, es importante mencionar de nuevo que las luces LED consumen muy poco y que prácticamente casi en cualquier lugar los podría poner, pero si digamos, por ejemplo, es algo que hemos visto en el tiempo. Si yo tengo en mi casa un breaker y se me dispara, eso es una señal de alerta. ¿Verdad? Yo tengo que saber que ese breaker se disparó por algo, o un cortocircuito, o una sobrecarga, o por ejemplo, hay unos de falla a tierra, entonces es muy importante que yo revise por qué se disparó el breaker. Pero hay veces lo que hacemos es que o volvemos a conectar el breaker y no revisamos, o hay veces si se empieza a disparar, entonces si tenemos uno de 20, vamos y compramos uno de 30. Resulta que eso es gravísimo porque si el breaker se está disparando es porque nos está indicando que hay probablemente una sobrecarga. Entonces, por eso es muy importante la revisión de la estación eléctrica y saber que está bien balanceada, que los circuitos tienen la carga adecuada para que yo pueda conectar esos 6 dispositivos y otros y funcione bien. Pero es un tema que si la instalación eléctrica está bien hecha, está bien diseñada, podemos conectarlos casi en cualquier parte. La ubicación tal vez es lo que deberíamos de cuidar un poco en el sentido de que ni el árbol ni la decoración navideña obstruyan ninguna de las salidas de la vivienda, porque en caso de emergencia tendríamos que salir. Y recordar algo muy importante y es que tengamos 2 salidas siempre, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si el incendio empieza donde está la salida que tenemos? Nos vamos a quedar atrapados y lamentablemente muchos costarricenses mueren porque se quedan la salida porque tienen de la casa, por ejemplo, al frente, el fuego inicia ahí y ya no tienen ningún otro lugar por donde salir. Entonces es muy importante no obstruir las salidas de la casa y que los pasillos y todo estén despejados. Don Allen, aprovechando entonces que estamos hablando de esto, hablar un poco del plan de emergencia, que es importante, y tener identificados esos lugares de dónde salir, y sobre todo ahora en diciembre, como usted decía, que muchas veces tenemos el árbol cerca de la puerta, afuera tenemos decoración también, que eso también obstruye, ¿verdad?, nuestra salida en caso de que se dé un incendio en diciembre. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Cómo debería ser este plan? Y que toda la familia también esté informada, desde los más pequeños
hasta los mayores, para que en caso de una situación tengan por dónde salir y ya tener ese lugar para evacuar. Sí, el plan, digamos, tal vez algunas cosas importantes. Lo ideal está en la página web del Cuerpo de Bomberos. Yo lo puedo descargar y ojalá que lo construyamos entre todos los miembros de la familia para que todos participemos, porque tiene algunos elementos importantes. Elementos como cuáles, como por ejemplo tener un croquis de la vivienda, donde todos dibujemos la casa y todos digamos, ok, aquí están las habitaciones, aquí está la cocina, que marquemos dónde están las salidas, muy importante que tengamos al menos 2, y no necesariamente tienen que ser 2 puertas, puede ser que yo tenga una puerta y una ventana, pero todos tenemos que saber que esa ventana podemos salir por ahí. Hay veces le ponemos verjas a todas las ventanas y a todas las puertas, y esto hace que no podamos salir por ninguna parte. También pasa mucho que tenemos un jardín y con el paso del tiempo le ponemos concreto, luego le ponemos techo y ya no se convierte. Entonces ese jardín, digamos, si yo tengo techo el jardín, bueno, tengo una salida, tal vez pueda tener alguna salida a mi vecino, que tal vez yo le diga, mira, en caso de incendio, recordá que yo me voy a subir por aquí y me voy a tirar el techo de su casa, ¿verdad? Pero que ya lo hayamos pensado. ¿Por qué? Porque el mayor riesgo de incendio es cuando estamos en la noche y estamos dormidos. Entonces, si no tenemos un plan, es muy difícil que nos despertemos en la madrugada ya con el humo, y ahorita hablamos de las alarmas de humo, pero si nos despertamos, probablemente vamos a estar ahí medios pensando qué hacemos, pero si ya tenemos un plan y lo hemos practicado, ya todos sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, otro elemento importante, el croquis, las 2 salidas, las alarmas de humo. Como decíamos, un incendio se propaga en una casa y se puede quemar en 5 minutos. Entonces, las alarmas de humo son un dispositivo que nos permite a nosotros tener una alerta temprana. En el momento en que la alarma detecta el humo, va a emitir un sonido. Es un sonido que es muy incómodo para el ser humano y que nos va a hacer que nos despertemos. Entonces, si lo escuchamos, ya todos sabemos que algo está pasando, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir lo más rápido posible de la vivienda. Entonces, el tema de las alarmas de humo es fundamental. Tener un extintor, ¿verdad? Un extintor que nos permita, tal vez el incendio es incipiente, que es un principio de incendio, que yo pueda controlar ese incendio. Las lámparas de emergencia también, digamos, si está de noche, cuando hay un incendio, la electricidad es lo primero que se desconecta porque empieza a haber cortocircuitos. Entonces, si yo tengo una lámpara que me ilumine, por ejemplo, el recorrido de salida que ya habíamos trazado en el plan, eso nos ayuda mucho. El tema de las llaves, ¿verdad? Por lo que estamos hablando, digamos, por la inseguridad en Costa Rica, tendemos a poner verjas, candados, y hay veces, y ya ha pasado, que nadie sabe dónde están las llaves, ¿verdad? Entonces, nuestra recomendación en ese sentido es, uno, que pongamos las llaves todos en un lugar donde todos los miembros de la familia sepamos dónde están las llaves, porque si nos tenemos que despertar en la madrugada con un incendio, que sepan dónde están las llaves. Y lo ideal sería que yo no tenga llavines con llave de lado adentro. Existen en el mercado llavines que tienen llave por fuera, pero por dentro solamente tienen un dispositivo que es un botón o una palanquita, y yo le doy, lo muevo y ya abro. Entonces ya no tenía que preocuparme por las llaves. Pero este es un tema fundamental, el tema de las llaves, o de no tener llaves por dentro, ¿verdad? Por lo que estamos hablando. Hay otro tema muy importante, lo que hablamos de la instalación eléctrica, que se revise, que esté revisada, que la revisemos cada 5 años, que veamos que está en buenas condiciones. Y cuando usamos gas licuado de petróleo, que esté el cilindro fuera de la vivienda. Y que también en el plan incluyamos los datos de la vivienda, dónde está ubicada, calles, provincia, distrito, cantón, calle y otras señas, porque hay veces llaman al 911 y dan una dirección que nadie sabe dónde está. Entonces es muy importante que tengamos todos estos datos, y recordar que lo pueden descargar, que es totalmente gratuito, y hay videos y mucha información para complementar el plan. Don Allen, para complementar esta situación, como usted bien lo decía, muchas veces tenemos el portón, tenemos verjas en las ventanas, incluso atrás cerramos el patio, lo techamos, no tenemos por dónde salir. Ante esa situación, entonces, ¿qué recomiendan ustedes? Y también, para recalcar también el hecho de las alarmas de humo, que también ahí son baratas en el mercado, no es un costo alto, que creo que es accesible para todas las familias. Sí, tal vez con las alarmas el promedio anda entre unos 10,000, 15,000 colones. La recomendación de nosotros es que se coloquen en los cuartos y en los pasillos que llevan al cuarto,
porque si hay un incendio, por ejemplo, en la sala, obviamente yo, si tuviera uno en la sala sería genial, pero si no, cuando el humo llega al pasillo se va a activar y entonces ya sabemos todos que hay un incendio. Y estas de 10-15 mil colones funcionan con baterías de 9 voltios, y yo lo que tengo que hacer es cambiar la batería una vez al año. Si ya queremos avanzar un poquito más, hay unas que yo las puedo conectar a la instalación eléctrica, y entonces esas ya no requieren baterías y funcionan, y cuando se activa una se activan todas las demás. Con respecto al tema de las salidas, es muy importante que tengamos presente que siempre ocupamos dos. Entonces, ¿qué pasa si te echamos atrás y pusimos verjas? Bueno, tenemos que dejar una salida. Podría ser que dejáramos no sé, tal vez una salida en el techo, pero tenemos que tener una escalera y que sea fija, porque si no está fija, cuando nos damos cuenta, la escalera se la prestamos al vecino y el día que la ocupamos no está. Entonces, tal vez tener alguna puerta que solo se pueda abrir por dentro, pero que me permita a mí salir a un corredor, a un pasillo al costado de la vivienda. Y como hablamos, si no tenemos espacio, porque también eso pasa en nuestro país, que a veces las viviendas están muy pegadas, por lo menos coordinar con nuestro vecino y que él sepa que en caso de incendio vamos a abrir una ventanilla o vamos a abrir una puerta en el techo y nos vamos a pasar allá. Y muy importante el tema de tener una escalera que sea fija, porque pues, lo que hablamos, como somos nosotros, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta, alguien le prestó la escalera al vecino o a algún otro, y el día que ocupamos la escalera no está. Entonces lo ideal es que si tenemos que subir para salir por alguna ventana que no está a nivel de piso, que tengamos una escalera atornillada a la pared, pero que siempre pensemos en que ocupamos dos salidas. Puede ser en la parte de atrás, puede ser en un lado, y también es muy importante esto del croquis que analicemos, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, por ejemplo, que hemos visto nosotros, porque ya hemos atendido muchos incendios así, tenemos la sala y la cochera al frente, y el fuego inicia en el vehículo, y el vehículo está en la cochera y ya no permite salir por la puerta del frente. Entonces, si nosotros hacemos ese escenario dentro de nuestro plan de emergencia, bueno, ¿qué pasa si el incendio inicia ahí? Tenemos una opción de salir tal vez por un lado, por una ventana de un cuarto o de algún lugar, o si no por la parte trasera. Entonces, como que pensemos bien esa otra salida de manera que esté bien lejos de la otra, para que en caso de incendio podamos siempre tener una salida. Ahora bien, con respecto también, usted mencionaba el tema de los extintores. Muchas veces los compramos, que ocurre lo mismo con el extintor que andamos en el vehículo, lo compramos y no lo recargamos. Eso es necesario recargarlo y estarlo revisando periódicamente. ¿Cada cuánto hay que revisarlo? ¿Cada cuánto habría que recargarlo? Sí, tal vez nuestra recomendación, igual que lo que hemos hablado, todos los demás dispositivos que hemos hablado hoy, que compremos un extintor que esté certificado, que tenga un sello de un laboratorio, por ejemplo UL, que diga que ese extintor funciona como el fabricante lo dijo. Para una casa con que tengamos un extintor ABC está bien, ¿verdad? Que son los de polvo químico, y la idea es que lo revisemos todos los meses, que esté bien, y hacer una revisión más profunda una vez al año, y cada 5 años sí, llevarlo a una revisión más profunda para que le cambien los componentes, digamos, del polvo adentro, se le hagan pruebas y garantizar que está en buen funcionamiento. Pero sí es importante que por lo menos una vez al año le demos una revisada. Tiene un manómetro ahí que tiene que estar en una posición que esté en la rayita verde, entonces revisarlo que esté ahí, y en caso de dudas llevarlo donde donde una empresa que se dedique formalmente a esto y que nos lo revisen para garantizar que está en buenas condiciones. Aunque no se usa, muchas veces las personas piensan que está en mejores condiciones porque no lo he usado, pero aún así hay que llevarlo a revisar. Entonces, sí, como todas las cosas en las viviendas y en cualquier edificación siempre tiene que estar, siempre tenemos que estar revisando, hay que darles mantenimiento, hay que revisar en qué estado están, porque igual que todo, conforme pasa el tiempo podría haber alguna condición que lo haga que no esté funcionando de forma adecuada, y entonces si estamos revisando nos vamos a decir, mira, ya se bajó la presión, estoy viendo unas que se está oxidando, por ejemplo. Hay veces en las inspecciones vemos unos que están todos oxidados, y esto lo que va a hacer es que va perdiendo material, y en algún momento hasta podría generar una emergencia. Entonces es muy importante revisarlo y verificar que está en buenas condiciones. ¿Qué recomendación también dan ustedes? Porque muchas veces las personas no saben usar un extintor. ¿Cuáles serían el uso básico que deberíamos de conocer todos? Bueno, lo ideal sería que lleváramos un curso para uso de extintores. Por ejemplo, en la Academia Nacional de Bomberos damos un curso que es de un día,
y podrían contactarse con la Academia Nacional de Bomberos e ir a hacer una práctica. ¿Por qué es importante? Porque si ya yo lo he usado, ya yo sé a qué distancia puedo estar del fuego, qué pasa cuando yo activo el extintor, cómo quito el seguro, cómo se siente. Entonces lo ideal es que hagamos una práctica, y eso en un lugar adecuado. Puede ser con la Academia Nacional de Bomberos, puede ser con alguna otra empresa, y hay veces las empresas también dan cursos. Entonces, que si en mi empresa van a dar un curso de extintores, si no, yo no estoy incluido en la lista, tal vez pedir que me incluyan, y entonces ya aprendí ese manejo que tal vez puede ser muy importante en nuestras casas. Muy bien, estamos conversando con don Allen Moya, él es jefe de Ingeniería de Bomberos, para dar recomendaciones, qué cuidados debemos de tener ahora en diciembre y para evitar un incendio. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más en esta entrevista de Asiento Extra. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Muchísimas gracias por continuar con Asiento Extra. El día de hoy estamos hablando y dando recomendaciones de los cuidados que debemos tener con los aparatos electrónicos, decoraciones navideñas, sobre todo en esta época que aumentan lamentablemente los accidentes y los incendios. Para eso está con nosotros don Allen Moya, él es jefe de Ingeniería de Bomberos, y hemos venido conversando de estos consejos y también la importancia de tener un plan de emergencia. Pero también don Allen, durante esta época, aparte de toda la decoración navideña, también muchas personas aprovechan para hacer tamales, y para poderlos hacer, los hacen en fogones, que también es una situación que podría llevar a un incendio. ¿Qué debemos tener en cuenta si hacemos un fogón para cocinar estos tamales? Bueno, tal vez la principal recomendación es que esté lejos de materiales combustibles. Por ejemplo, si voy a poner el fogón en el patio, que no esté cerca de una bodega, que no esté cerca de donde tenemos, por ejemplo, el reciclaje, o donde almacenamos papel, o la misma leña para el fogón. Entonces, esto es importante. También es importante que le pongamos algunas barreras alrededor, como podría ser tal vez algún fibrocemento o algo, de manera que el calor se quede ahí, digamos, alrededor del fogón y no se pase a otras áreas. Tener cuidado con el viento, porque precisamente en estas épocas también aumenta la intensidad y la velocidad del viento, y podría ser que una chispa salte del fogón y vaya a caer a algún material combustible como el que hablamos. Podría ser que esté cerca, digamos, un lote que esté con vegetación, que ya en esta época se empieza a poner seca y podría generar un incendio en vegetación. Y muy importante que cuando lo terminemos de utilizar lo apaguemos, ¿verdad? Apagarlo para evitar que durante el transcurso de la noche, ya sea que una chispa o algo pueda generar un incendio alrededor del fogón, y que haya siempre alguien atento a cómo está funcionando, si está funcionando bien, que no se esté irradiando o transmitiendo el calor a algún lugar de los que hablamos, de que haya materiales combustibles, y entonces estar siempre pendientes. Limpiar el piso, ¿verdad? Que si lo vamos a poner en lo que hablamos, si hay mucho zacate, podría ser que al encender el fogón ese fuego se pase y terminemos con un incendio en vegetación y poniendo a correr a todos los vecinos, ¿verdad? Porque nos está quemando el lote de la par. Y entonces es muy importante que siempre esté vigilado y que tratemos de concentrar el calor, que es lo que queremos, porque si no los tamales ahí, que no nos genere ninguna emergencia alrededor. Don Allen, precisamente le iba a preguntar el tema de lo del viento, porque en esta época se da mucho viento y esto podría también ser un detonante para un incendio. El tener el fogón podría llevar el viento, una chispa. ¿A qué distancia entonces deberíamos de colocar estos fogones de las viviendas o lugares cercanos o que podrían provocar un incendio? Bueno, obviamente va a depender del espacio que tengamos en la vivienda, pero ojalá lo pudiéramos colocar a unos 4 o 5 metros de la vivienda y del material combustible, ¿verdad? Entre más distancia, mejor. Y si no, tener el cuidado de quitar tal vez todos estos elementos que podamos tener alrededor, y como hablábamos, de poner tal vez algunas barreras de blocks o de fibrocemento alrededor, de manera que no haya la probabilidad de que una chispa o que el calor llegue a otras áreas y entonces
una distancia de unos 5 metros sería recomendable, ojalá más, pero sabemos que no todos tenemos el espacio suficiente para hacerlo. Y tener mucho cuidado por lo que hablábamos, si hay un lote baldío alrededor con mucha vegetación y ya está seca, pues tomar medidas adicionales. Y también tomar en cuenta, además de evitar un incendio, también podría darse la situación de las quemaduras, ¿verdad? Con estos fogones y sobre todo si tenemos agua hirviendo, que también es constante y que aumenta lamentablemente en esta época. Sí, especialmente con los niños, ¿verdad? Mantenerlos lo más alejados posible del fogón, de la olla de los tamales o lo que estemos cocinando, usar una protección adecuada, digamos hay guantes especiales, los utensilios adecuados y sí evitar quemarnos porque una quemadura, como dicen en el Hospital de Niños, se puede prevenir y este es un caso en el cual claramente tenemos que estar atentos a no sufrir quemaduras tanto nosotros y evitar que los niños se acerquen porque tristemente en el Hospital Nacional de Niños también llegan muchos niños con quemaduras por agua caliente, hirviendo y estas cosas, y entonces es un buen momento para prevenir estos. ¿Se dan incendios por estos fogones? ¿Todavía se continúan dando en los últimos años? ¿Cómo han estado las estadísticas? Sí, también tenemos, especialmente en ciertas zonas del país, ¿verdad? Donde hay veces tenemos la casa y en la parte de atrás tenemos una galera y tenemos un fogón ahí para cocinar digamos, los tamales y algunas otras comidas en épocas festivas. Y de vez en cuando sí pasa que se sale de control y termina quemándose la galera o el fogón y a veces pasa hasta la casa, pero no es tan común, digamos, dentro de las emergencias que atendemos. Hablando también además del fogón, muchas personas, como lo hablábamos al inicio, tienen gas y cocinan también con gas. También, ¿qué cuidados hay que tener ante esto? Sobre todo para la hora de preparación de los tamales o esos alimentos para la cena de Navidad del 31. Bueno, el gas es una fuente de energía segura siempre y cuando sigamos las recomendaciones técnicas. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta con el gas es que es más pesado que el aire. Entonces, si yo tengo una fuga de gas, no se va a disipar como el humo, ¿verdad? Sino que se va a acumular en las partes bajas. Entonces, ¿cuál es la principal recomendación con el tema del gas? Que el cilindro esté fuera de la vivienda. ¿Para qué? Para que si está fuera de la vivienda esté ventilado y en caso de tener una fuga se diluya esa cantidad de gas y no llegue digamos, a un nivel donde pueda generar una explosión, una deflagración o un incendio. Entonces siempre ubicado afuera y bien ventilado, lejos de luces, digamos a más de 1,5 metros de aberturas, porque lo que les decía, digamos, si el gas es más pesado que el aire, yo tengo por ejemplo una caja de registro de aguas servidas y hay una fuga, el gas se puede meter ahí, podría generar mayores daños y ocasionar una emergencia más grande en las viviendas. Eso es muy importante. Otro aspecto muy importante es que cuando vayamos a cambiar el cilindro, que el cilindro esté en buenas condiciones. Yo sé que esto que voy a decir es un poco utópico, pero deberíamos ir avanzando como país en eso, que el cilindro no tenga golpes, abolladuras, que no se vea arrumbrado, que no se vea arrugado, ¿verdad? Lo ideal es que el cilindro esté en buenas condiciones, porque en algunos casos hemos tenido fugas porque se le hace un huequito al cilindro y eso genera una emergencia, entonces que es muy importante que el cilindro esté en buenas condiciones. Otro tema muy importante es que el gas dentro del cilindro está alrededor de 100, a una presión de 100 libras por pulgada cuadrada, eso es mucha presión. Y las cocinas o los aparatos de consumo típicamente trabajan como a medio PSI, entonces de 100 a medio, entonces entra una parte muy importante que son los reguladores. Es un dispositivo que baja la presión del gas y lo pone a una presión que esté adecuada para el dispositivo de consumo. Y evitar usar unos que nosotros llamamos, que es un integrado, nosotros llamamos parrillero, que es un regulador pequeñito que ya viene con una manguera y que se usa para parrillas. En las casas de nosotros deberíamos usar un regulador que sea indicado para ese uso y típicamente es un aparato mucho más grande, mucho más robusto y que genera esta ventaja que es que baja la presión del gas. Al bajar la presión del gas, si yo tengo una fuga, esa fuga va a ser mucho menor que si se presenta con la presión que tiene el cilindro. Y después que tenga válvulas de cierre, una a la salida del cilindro. Si yo tengo la cocina, entonces una cerca de la cocina, porque si tengo una fuga la puedo cerrar ahí. Que se use la tubería adecuada, digamos puede ser hierro negro, hierro galvanizado. No usar manguera, la manguera solamente está permitida
para conectar el cilindro con el regulador. Digamos, yo no debería tener manguera por toda la casa. Y algo muy importante es que cuando conectemos el equipo de consumo, por ejemplo la cocina, la plantilla, que se haga con un conector adecuado que es de acero, y no usar estas mangueras con gasas sin fin, ¿verdad? Que a veces usamos manguera de agua potable, de las de regar el jardín, y le ponen una gasa y la empiezan a apretar. Eso es totalmente contraindicado porque podría cortar la manguera, podría aflojarse. Entonces, tener esas condiciones. Y algo muy importante, si huele a gas, lo más importante es salir de la vivienda, no activar ninguna luz, ni nada que pueda generar una chispa, porque podría haber una deflagración, un tipo de explosión, y eso, digamos, en promedio hay como 16 costarricenses al año que sufren lesiones por uso del gas, precisamente porque se presentó una deflagración. Don Allen, y como usted bien lo decía también ahora, fijarse bien en los cilindros de gas, que muchas veces, a pesar de que también la ARECEP ha venido realizando un trabajo para verificar los cilindros y que estén en buenas condiciones, las personas todavía lamentablemente continúan usando cilindros en malas condiciones. Sí, digamos, es un tema que, como usted bien lo apunta, es un tema de las envasadoras de gas y de ARECEP, y que deberían de poner a disposición de las personas cilindros en buenas condiciones. Sabemos que ARECEP y MINAA han estado trabajando muy fuerte en eso, y esperamos que las condiciones del parque de cilindros a nivel nacional mejoren, precisamente para mejorar la seguridad de los costarricenses. Tal vez, don Allen, también para cambiar un poco de tema, que también se da lamentablemente en el mes de diciembre, a pesar de que este año más municipalidades han tomado la decisión de no permitir la venta de pólvora, se siguen dando y continúan dándose en diciembre, lamentablemente, incidentes, niños sobre todo heridos por pólvora. Sí, la principal recomendación del Cuerpo de Bomberos es que no utilicemos pólvora. No existe pólvora inofensiva, no existe pólvora fría, entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahora bien, si decidimos usar pólvora, entonces las recomendaciones serían que lo haga un adulto, ¿verdad? Que sea un adulto. Los niños es hasta ilegal que compren o utilicen pólvora, ahora tiene que ser un adulto. Que esa pólvora la compremos en un lugar que digamos que tenga todos los permisos y tenga todos los etiquetados correspondientes, porque el fabricante debería decirme a mí cuáles son las condiciones de uso para esa pólvora, a qué distancia debería estar la gente, ese tipo de condiciones, ¿verdad? Cuando compramos pólvora ilegal no viene ninguna indicación sobre eso, entonces es muy importante que sea pólvora que sea de un lugar donde podamos perdón, que sepamos de dónde viene, no almacenarla. Si yo la voy a comprar, utilizarla de una vez, ¿verdad? Porque si la dejamos almacenada, podría ser que los niños vean dónde la pusimos y después la vayan a utilizar. Podría ser que se genere mucho calor y que encuentre una fuente de ignición y que genere un accidente y una emergencia, y que siempre sea utilizada por un adulto. Ahora bien, don Allen, también para seguir y recalcar sobre todo a las personas en esta época, ¿cuáles son entonces, para retomar, los principales consejos y qué debemos hacer y verificar en nuestra casa para evitar un incendio ahora en diciembre? Perdón, lo primero es lo que hablamos de revisar la instalación eléctrica, ¿verdad? Que ojalá revisemos cada 5 años y especialmente en estas épocas, que si vamos a adquirir luces y adornos navideños, que sean luces y adornos navideños que sean certificados y que cumplan con la normativa vigente, que sigamos las instrucciones del fabricante de dónde podemos colocarlas, cuántas podemos colocar, que digamos en el caso de los árboles de Navidad, que si es un árbol natural, que lo estemos regando para que no se seque, y si es un árbol artificial, que sea de materiales que no propaguen el fuego, ubicarlo lejos, digamos que no esté cerca de materiales combustibles, digamos como las cortinas, todo esto. Lo que hablamos de conectar las luces, todo directamente a tomacorrientes, que no obstruyan las salidas, y que también no estén cerca, no tengan acceso a las mascotas, ¿verdad? Que las puedan morder o que se puedan electrocutar. ¿Qué más? Lo que hablamos de ubicarlas, si son para interiores y para exteriores, ¿verdad? Y que tengamos siempre un plan familiar de emergencia para que en caso de que algo
no funcione de la mejor manera o por alguna otra razón tengamos un incendio, un principio de incendio en una vivienda, que podamos saber todos los miembros de la familia cómo actuar y que lo tengamos claro y que lo practiquemos no solo para la época de Navidad, sino para todo el año. Y reiterar entonces que en la página web de bomberos ahí pueden descargar el plan de emergencia. Sí, hay más información. Por ejemplo, hay una guía de consejos de todos los que hemos hablado, más específica, que podríamos revisar. Y también, por ejemplo, como hablamos en el caso de GLP, hay una serie de videos que amplían muchísimo más los temas que hablamos hoy, ¿verdad? Que obviamente por cuestión de tiempo no podemos extendernos, pero ahí está toda la información, de manera que podamos ver cuando yo hablo de un regulador, ahí está un video que es un regulador, cómo funciona, las tuberías, las válvulas, los cilindros y todo este tipo de información que es muy valiosa para que nuestros hogares sean más seguros y para toda la familia. Don Allen, también, bueno, nos centramos mucho en el árbol, pero también está el portal, ¿verdad? Que también hay material que podría generar un incendio. Sí, también el portal, ¿verdad? Básicamente son las mismas recomendaciones, que no lo pongamos en un lugar donde obstruya alguna salida, que si pusimos luces, que ojalá no estén metidas dentro de la decoración, ¿verdad? Que a veces ponemos las luces y le ponemos cosas encima y le echamos, yo creo que ya lana no se usa, pero sí le ponemos una serie de decoraciones, en muchos casos que también son una carga combustible para el incendio, y entonces que las ubiquemos de manera que si como ellas producen calor, que estén, digamos, que se pueda disipar ese calor y que estén en un lugar adecuado. Ahora bien, también reiterar el caso de apagar las decoraciones durante la noche, que no pasen toda la noche para evitar una situación de incendio. Sí, es muy importante en la noche desconectar los aparatos eléctricos, las luces, la iluminación, y si nos vamos de vacaciones, con muchísima mayor razón, ¿verdad? Desconectar todas las luces, y ya cuando regresamos a la casa las volvemos a encender, pero si no dejarlas conectadas, porque aumentaría el riesgo de incendio. Ya para ir finalizando, don Allen, también esas recomendaciones que usted daba, porque después del 24 de diciembre muchas personas salen de vacaciones, se van a otros lugares, a otras provincias. ¿Qué cuidados tenemos que tener para, si vamos a dejar la casa sola, para evitar un incendio? Bueno, tal vez ahí es muy importante que dejemos únicamente conectados los breakers que vamos a ocupar, ¿verdad? Por ejemplo, el de la refrigeradora, el de las luces, de algún otro aparato que tal vez no podemos dejar desconectado, pero todo lo demás que no se va a utilizar, lo mejor es que las cajas de breakers deberían tener rotulados cuáles son los breakers y qué circuitos tienen. Entonces, que yo deje desconectado todos los elementos, por ejemplo, en el caso del gas, cerrar el cilindro, cerrar las válvulas, que no quede nada activado, y que cuando regresemos ya lo podamos volver a conectar, pero mientras vamos de vacaciones no hace falta que estén, por ejemplo, un microondas va a estar todas las vacaciones ahí encendido, y en realidad no es necesario, más bien está consumiendo energía, y también estaríamos aportando a la reducción del consumo energético, que en el verano también es un tema importante para el país. Don Allen, y que muchas personas también, las familias, cometen el error de dejar las luces encendidas durante el tiempo que no están, para que las personas piensen que hay alguien en la casa, y que esto más bien podría ser un detonante de un incendio. Sí, porque no sabíamos en qué momento puede fallar, ¿verdad? Digamos, tal vez el bombillo puede ser que llegue a su vida útil y se apague, pero también podría ser que por alguna condición se sobrecaliente y pueda generar un incendio. Entonces lo ideal sería que si tenemos que dejar algunas luces encendidas, que tal vez sea un breaker, y que tal vez alguien que nos esté ayudando a echarle un ojito de que todo esté bien, pero en la medida de lo posible tratar de dejar desconectados la mayor cantidad de circuitos que no vamos a utilizar. Y nuevamente reiterar, don Allen, entonces la importancia de tener extintores en nuestra casa, los detectores de humo, lámparas de emergencia, el tema de las llaves, ¿verdad? De saber dónde están las llaves, de revisar la instalación eléctrica, de tener los datos de nuestra casa bien anotados, ¿verdad? Para que en caso de una emergencia podamos llamar, y básicamente practicar el plan, ¿verdad? Tener un croquis, que todos sepamos que como cualquier otro plan, que lo pongamos en práctica con los miembros de la familia, hasta puede ser una dinámica ahora en vacaciones con los niños en la casa, para que todos sepamos, porque recordemos que en la casa no hay ningún lugar seguro en caso de incendio. Y reiterar nuevamente también entonces que en diciembre o durante el año se dan
3 incendios por día, me decía. En promedio son 3 incendios por día en las casas de los costarricenses. Y en lo que llevamos de diciembre ya se han registrado 2 incendios por decoración navideña en árboles de Navidad principalmente. Creo que uno fue en un árbol y otro en un portal, para que hablamos de los portales. Y básicamente fue por sobrecarga, don Allen, en esos 2 casos. En apariencia fue por un tema de las luces navideñas, que algo pasó con las luces navideñas y generaron el incendio. No sabríamos eso por sobrecarga porque es muy difícil, digamos, determinarlo por el tema de la investigación, que sí se recolectaron evidencias y están en el laboratorio, pero probablemente es por una sobrecarga. Entonces de ahí la importancia de estar verificando, no usar las extensiones que usted decía por más de 90 días. Y evitar también las regletas, porque no sabemos de cuánto podría ser esa sobrecarga. Exacto, siguiendo esos consejos pues vamos a reducir el riesgo de incendio en nuestras viviendas. Bueno, muchísimas gracias, don Allen, por darnos todos estos consejos, estas recomendaciones y sobre todo tratar y seguir todas estas recomendaciones para evitar un incendio durante esta Navidad, que lamentablemente se dan y aumentan en esta época, ya sean por sobrecargas eléctricas, decoraciones, los descuidos también que se dan por los fogones que hablábamos y también incidentes también con el gas de cocina. Muchísimas gracias y recordarles también a las personas entonces que pueden ingresar a la página de bomberos para descargar y realizar un plan de emergencia para que todos los hogares tengan un plan de emergencia y saber en qué momento y por dónde salir en caso de que se dé una emergencia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y recuerde que mañana tendremos otra entrega de Asiento Extra a partir de las 2 de la tarde. Que pasen un excelente día. Asiento Extra por Extra Radio.